De sus vacaciones, saludamos a los que están allí. Van a estar después escuchando la palabra. Dios los bendiga a todos. Tenemos el segundo culto de este año, si es el segundo domingo de este año. Y queremos que estos nuevos comienzos, como Dios lo está queriendo, lo está mostrando, sean en la presencia de Dios, amén. Que nuestras vidas comiencen a tomar un rumbo diferente, amén. ¿Cuántos quieren un cambio en su vida? ¿Cuántos son conscientes de que necesitan cambios, intervenciones de Dios en su vida? ¿Amén? Si estamos aquí, la iglesia indicada o no estamos en la iglesia indicada. Creo que sí, ¿cierto? Amén. Bueno, entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Darle una transformación, tomar una creación que ha sido caída, que ha estado separada de Él y volverla a traer hacia Él, amén. Pero no en la forma en la que estaba, ¿no? Porque no es posible. La palabra de Dios dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, amén. Es necesario sufrir una transformación. Y eso es lo que Dios quiere hacer mientras estemos aquí en la tierra, amén. El apóstol Pablo decía que, aunque Dios lo usó para tantas cosas, y él estaba en la presencia de Dios y hacía la obra de Dios, todavía cuando estaba aquí en la tierra no había alcanzado la perfección. Pero con sus palabras decía, yo no la he alcanzado, pero yo sigo pensando lo mismo. Voy a caminar hasta lograrlo, hasta alcanzarlo. Voy a alcanzar hasta caminar hasta alcanzar el propósito, la meta, decía de la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento para nosotros? La salvación, llegar allá al cielo, lo que Dios ha destinado para toda la humanidad. Y qué pensar que aunque Dios destinó el cielo para toda la humanidad, va a haber mucha gente que se ha perdido y va a haber mucha gente que se va a perder. Yo me pongo a pensar a veces cuando voy manejando por ahí y pasa uno y ¡pum! Un accidente fatal. Alguna persona tirada en la carretera con su sábana encima. Se queda uno pensando, uy, santo Dios, ¿para dónde se habrá ido esa almita, verdad? Ahorita que hablaban del Rey Pelé y de muchas otras personas. Anoche estaba viendo por ahí mi mujer un poco eso de Miss Universo y hablaban de una muchacha que se suicidó, ¿no? Sufría de depresión. Fue una chica que participó a Miss Universo por Estados Unidos. Y uno dice, bueno, a veces uno no, yo le decía a Yuri, a veces uno quedó mal hecho, ¿no? Como que no quedó tan lindo, y mucho menos con estos looks. Me dice mi hijo, póngale la cachucha, como que le da pena de que me vean así calvo. ¿Por qué pena? Me gustaría ver a todo el mundo calvo a ver qué tal pintas son. Le tengo un compañero que piensa lo mismo. Así somos, ¿no? Pero Dios quiere que seamos diferentes. Yo no estoy hablando de pronto de que tengamos el pelo largo ni nada de esas cosas, que nos parezcamos a Cristo. Pero volviendo al tema de pensar que tanta gente que se muere y nosotros que somos portadores de la verdad, deberíamos juzgar como juzga Dios, como piensa Dios, ¿no? Es lógico que si el Señor allá, por más de que tuviera un título que los hombres le pusieron como rey del fútbol, si se murió sin Cristo, no hay otra cosa que hacer, eso dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia dice que la suma de todas las palabras de Dios son la verdad. Es usted y yo, siendo portadores de la verdad, podemos decir, si una persona se muere sin Cristo, ¿para dónde se va? ¿Ven? Entonces, viendo que tanta gente perece, que tanta gente decide vivir una vida sin Dios, por incredulidad, por rebeldía, por lo que sea, ya sabemos cuál va a ser el destino. Amén. Ayer hablaba con una muchacha que trabaja con Yuri y me decía que ella estaba comentando que tenía una tía que tiene cáncer en el estómago y está en el cancerológico. Entonces ella decía que ella quiere que la tía se muera, no porque la odie ni ninguna de esas cosas, ¿no? Sino porque quiere que se vaya a descansar, porque ha sufrido mucho con su cáncer y ha sufrido mucho de su enfermedad y sus dolores, que yo creo que esa es una cosa terrible, ese cáncer en el estómago, ¿no? De hecho mata rapidísimo a una persona.
Y yo le dije a ella, Laurita, su merced sí cree que si su tía se muere se va a descansar. Uno tiene que ser así, ¿no? Porque si yo me siento aquí a predicar la palabra, voy a decir, ay no, sí, ojalá se vaya a descansar. Bueno, y si se va sin Cristo, ¿será que se va a descansar? Y la gente como que abre los ojos y dice, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué no se va a ir a descansar si está sufriendo aquí en la tierra? Porque si se va sin Cristo se va para el infierno, eso dice la Biblia, ¿no? Y tenemos que ser reales. Y nuestra vida tiene que ser dirigida por la palabra de Dios. Si yo estoy peleando con Dios, si no estoy reconciliado con Dios, una palabra le dijo el Señor Jesús a los hermanos. Estaban allá fastidiándolo allá. Bueno, pero si usted es profeta, ¿por qué no sube a la fiesta? Ellos sabían que querían matarlo, ¿no? En Jerusalén lo estaban buscando para matar a Jesús. Y ellos le decían, bueno, si usted es profeta, vaya a conocer qué es lo que dice usted, que vaya frente a la vaina. El Señor le decía, mi tiempo todavía no está dispuesto, pero el tiempo de ustedes está dispuesto. En cualquier momento ustedes se pueden morir. ¿Por qué decía el Señor eso? Porque Él sabía que todavía no era el tiempo de su crucifixión. Pero si sus hermanos no estaban en comunión con Dios, en comunión con Él, que lo veían como el hermano mayor, le tenían envidia, no lo veían como el Salvador. Y María sí lo veía, porque la Biblia dice que ella lo veía y meditaba esas cosas en su corazón. Ese es mi hijo, pero el hombre trae las cosas de Dios con autoridad. Y yo creo firmemente que si Dios la escogió a ella para que trajera a ese bebé que iba a traer salvación a todo el mundo, es porque era una mujer que era agradable a Dios, ¿sí o no? Imagínense que Dios hubiera escogido por ahí a cualquiera. A una vieja bien parrandera que cada 8 días no llega a su casa. No, las cosas de Dios son lógicas, ¿no? Entonces, obviamente ella sí decía, este es el que va a traer la salvación. Cuando el ángel se me apareció me dijo eso, ¿no? Entonces el Señor decía, bueno, el tiempo de ustedes está dispuesto en cualquier momento. Entonces el pensamiento de nosotros debería ser ese. Por acá en Hebreos dice el escritor de Hebreos que debemos cuidar nuestra salvación con diligencia, ¿no? Entonces, al pasar uno y ver, uy, se murió tal, se murió fulano, usted prende la noticia, uy, mataron tantos por ahí en la guerra. El pensamiento de uno debería ser, ¿será que esta gente alcanzó a tener el tiempo para decirle al Señor, perdóname? Yo no me quiero ir para el infierno. Algún hombre, hay un testimonio, no me acuerdo el nombre de ese señor, pero fue un hombre que venía en una avioneta, no me acuerdo si venía de Venezuela para Cúcuta, y el hombre decía que venía en una avioneta, yo creo que alguna vez hablé de eso, y el hombre ahí aparece en YouTube, no me acuerdo exactamente el nombre, pero el hombre era un predicador, y venía en una avioneta, y decía que venían como 10 o 12 personas en esa avioneta. Entonces el piloto le tocó decir la mala noticia, no, grave, aquí se nos dañó un motor, agárrense como puedan porque aquí nos vamos a matar. Y el hombre decía, porque fue el único sobreviviente de esa avioneta, decía, y yo veía a las personas, mi casa, mi carro, mi computador. Ese era el pensar que había en cada persona. Obviamente hay personas que estaban sin Dios. Y el hombre lo que hizo, Señor, sálveme, perdóneme, si esta es mi hora, aquí estoy. Y fue el único sobreviviente. Y el testimonio del hombre es una cosa bien berraca, porque el hombre perdió una pierna. Dice él que el golpe en la cabeza fue tan duro que perdió una parte del cráneo. Y así sobrevivió como 8 días en la selva. Decía él que había un gusanito que se le metía entre el hueso del fémur. Y bueno, el fémur se rompe, se sangra usted, ¿no? Porque ahí va la vena esa femoral. Las cosas de Dios son así para los que creen, ¿no? Así son las cosas de Dios para los que creen. Que se le fueron unos jabalíes, le aparecieron tigres. Decía el hombre que alrededor de él, como 1 metro o 2 metros hacia alrededor, olía como a canela, como a perfume. Y a él le tocaba salirse de ese contorno arrastrado para buscar agua para tomar. Cuando él se salía de esa medida, comenzaba a oler a cadáveres, a muerto, a etanol,
bueno, lo que huele un muerto descompuesto, ¿no? Y él decía que en esa avioneta iban mujeres bonitas. Y cuando la avioneta se estrelló y él se despertó de su conmoción, veía los cuerpos colgados en los árboles. A los 3 días ya obviamente se descomponía el cuerpo y comenzaban a partirse, a caerse por pedazos. Entonces, a lo que yo voy es, ¿qué podría uno juzgar de eso? De pronto de esos 10 o 12 que iban ahí, alguno de los que murió instantáneamente tal vez alcanzó a tener el tiempo de reconciliarse con Dios, pero es que imagínense, usted va en un avión, una avioneta, eso es en fracciones de segundo, ¿no? Este hombre antes de morir, como era un predicador y conocía las cosas de Dios, ¿qué hizo? Señor, yo sé que tengo deudas pendientes contigo, Señor, y siempre has estado dispuesto a que esas deudas sean canceladas, ¿no? Ustedes han tenido problemas con los bancos. El banco desea que usted le arregle la cuenta de una vez, ¿no? Pero ¿qué propone? Venga y renovemos aquí nuevamente la vaina, extendamos una vez más el plazo para cobrarle más intereses, ¿no? El Señor dice, no, hasta aquí, mijo, venga a ver, si hay deudas arreglémoslas de una vez. Yo sé que usted no tiene con qué pagarme. Yo voy a pagar. Hijo, venga. Eso es lo que quiere Dios, que estemos en paz con Él, que solucionemos las cosas. Pero nosotros como portadores de la verdad tenemos que aplicar eso en nuestras vidas y ser mensajeros. Yo digo, bueno, tal vez a ella no le gustó que yo le hubiera dicho eso, pero es la verdad, ¿sí o no? Y una cosa nos pasa a nosotros como portadores de la verdad, o que nos reciban, o que nos aborrezcan. Porque desafortunadamente lo digo no por nosotros cuando hablamos de Cristo, aunque duele que nos aborrezcan, pero por las personas, porque el Señor Jesús dice, bueno, si alguno le recibe a usted, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, me recibe al que me envió, al Padre. Pero si no reciben el mensaje de Dios, pues le queda a uno doliendo de que las personas se iren contra Dios, de que si les pasa algo y se mueren, ya sabemos para dónde dan el hijo. Ese debería ser el dolor, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar qué pensará el Señor de la gente que se va para el infierno, después de haber hecho lo imposible, ¿no? Y si usted lee la Biblia, no me acuerdo en qué parte de Isaías es que el Señor dice eso. Bueno, yo hice una viña, la cavé, la hice preciosa, funcional, le sembré la mejor semilla. Y yo estaba esperando que diera buenos frutos, pero dio frutos silvestres, uvas agrias. Y él dice después, ¿qué más se hubiera podido hacer por esa viña que yo no hubiera hecho? El Señor lo hizo todo, lo hace todo. Y la gente responde mal. Entonces yo me pongo a pensar, uy, tenaz el dolor que uno a veces causa en el corazón de Dios, ¿no? Ingratitud, indiferencia, inconformismo. Si nos vamos a la Biblia dice, bueno, si usted tiene ropita, comidita y donde vivir, debería vivir feliz con esas cosas. Pero a veces uno es inconforme porque tiene y quisiera tener otras cosas. Y en eso se la pasa la humanidad, ¿no? Que salió el último carro, a los 6 meses ya hay otro modelo, ya quiero cambiar de carro. Que salió una tintura para el cabello con unas ondas de color ultravioleta. Se las hizo y ya a los 2 meses ya hay otra moda. Y esa es la constancia. Yo me ponía a pensar, esta mañana caminando por la calle, ponía a pensar eso. A veces somos esclavos de las modas, de las tendencias, de lo que la gente considera que es bueno, pero es lo que otro impone. ¿Y quién es el que dictamina que todo es bueno? El que pone las leyes para probar lo bueno y lo malo es el Señor. Amén. El mismo Jesús le dijeron, bueno, maestro bueno, uy, ¿usted por qué me dice así? Solamente hay uno bueno y es Dios. Pues, si solamente hay uno bueno, lo dijo el Señor Jesús, ¿quién es el que dictamina qué es lo que es bueno para mi vida? Amén. Pero entonces uno prende el televisor, uy, esa mujer se puso unas puchecas más grandes, uy, se puso unas más pequeñas, uy, se mandó a hacer la lipo, uy, se mandó a hacer la abdominoplastia.
Y eso no solamente para las mujeres, no los quiero dar palo a las mujeres. Los hombres también caemos en eso. Ustedes no han visto ese ¿cómo es que llama ese? Ken. Esos hombres que comienzan a hacer cirugías plásticas para verse perfectos y no salen de las fiestas gays. Entonces, ¿quién es el que dictamina qué es lo que es bueno para nosotros? Dios. ¿Ven? Si nosotros estamos aquí es porque así lo recibimos, ¿no? ¿Quién es el que dice que es bueno o malo para la vida de nosotros? Dios. Yo digo que no hay nada más aburridor que usted no quiera estar en un sitio. Que lo que pase en ese sitio vaya como todo apuntando en contra suya. Pero si usted ama a Dios, está en el lugar correcto. Y lo que Dios le diga, usted lo va a recibir porque va a ser para mejorar su vida. Amén. ¿Qué tal? Y eso va a pasar y está pasando en muchas iglesias. Hay cosas que llevan a la gente a la perdición y los ministros o los que dirigen la iglesia aprueban esas cosas. Hay iglesias para los homosexuales, hay iglesias para los codiciosos, y de eso habla la palabra, va a haber apostasía en los postreros tiempos. Pero ¿cómo son las iglesias donde se predica la verdad? Pequeñitas. Y casi que la gente va unos días y no vuelve, porque les incomoda la verdad. El compromiso, ¿no? Eso incomoda. Pero si no es así, ¿cómo va a cambiar uno? Si las cosas no lo tocan a usted, ¿cómo va a cambiar usted? ¿Amén? Y de eso se trata esto. Yo creo que ya es un preámbulo muy largo. De eso se trata la palabra de hoy. De que Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Pero entonces vamos a la palabra, ¿cierto? Vamos a Marcos 2, versículo 18. Yo estaba leyendo este pasaje y este pasaje aparece en los 3 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Y parece casi idéntico. Marcos 2, versículo 18. Cuando una cosa es repetitiva en las cosas de Dios es porque es urgente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando José le interpretó el sueño a Faraón? Dijo, la cosa repetitiva es porque es ciertísima y se apresura. Amén. Cuando Dios nos repite algo tanto es porque Él quiere que el cambio sea rápido. Amén. Dice aquí el título dice la pregunta sobre el ayuno. Vamos a leer el pasaje que es cortico y vamos a ir mirando. Amén. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que los que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Amén? Bueno, yo soy como malo para los títulos, pero sí le quiero poner como título a este mensaje hoy, que seamos uno con Dios. Amén. Entonces vamos a ver el versículo 18 y vamos a ver quiénes eran los que generaban esas preguntas, ¿no? Aquí la Biblia dice que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, están hablando de los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan. La Biblia en el Nuevo Testamento no habla mucho sobre los discípulos de Juan, pero sí dice bastantes cosas de los fariseos.
Y vamos a ver unas cuantas de esas. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, nosotros ya sabemos que eran como una corriente política que mezclaba las cosas de Dios con el poder, pero era para adquirir más poder. Amén. Dice aquí, busquemos rápidamente Mateo 9, Mateo 12:2, busquemos. Dice aquí en Mateo 12:2, hablando referente a estos bellos personajes. Dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces, a través de la palabra podemos ver quiénes eran ellos, qué estaban haciendo en ese momento, qué hacía la religión o qué hacen la religión los religiosos, qué hacían en el tiempo de Jesucristo. Y más aún, más que en el tiempo de Jesucristo, ¿qué hacían ellos cuando los apóstoles iban a predicar a alguna ciudad? ¿Algunos han leído el libro de los Hechos? De cómo Pablo y los discípulos iban y predicaban a otras ciudades. ¿A quiénes tenían ellos detrás todo el tiempo? ¿Quiénes apedreaban y les gustaba matar y señalar y criticar? Los fariseos, los judíos. Yo me pongo a pensar, bueno, si ellos eran pueblo de Dios, les había sido encargadas muchas cosas, la palabra de Dios, la administración, es todo lo que hacían ellos en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué perseguían tanto a Jesús? ¿Por qué perseguían tanto a los apóstoles? Esa era una de las características de ellos, ¿no? Hace poco vi una predicación del pastor Mauricio y él decía eso. Y eso también es el pastor Antonio. Una de las características de los religiosos, ¿cuál es? Que ellos se creen portadores de la verdad, ¿no? De la verdad absoluta. Que la verdad la tenemos nosotros y nadie más, dicen ellos, ¿no? Entonces por eso perseguían tanto a Jesús, porque traía cosas nuevas. Perseguían tanto a los apóstoles porque hacían milagros y señales. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje donde Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa a orar? Resulta que Dios hizo un milagro por medio de ellos a un hombre que era cojo de nacimiento. Bueno, ahí tuvieron su reunión, tuvieron su cuento, y ellos reconocieron, bueno, sí, el hombre hizo una señal, ellos hicieron una señal, pero ¿qué vamos a hacer para callarlos? Vamos a amenazarlos y que no hablen más en el nombre de Jesús. Eso era lo que ellos hacían. Entonces, ¿qué hacían ellos? Aparecen muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Y las veces que ellos intervienen para contradecir lo que el Señor decía, para tentarlo, ¿no? Varias veces el Señor Jesús los llamó hipócritas, porque el Señor sabía que había en el corazón de ellos. Miremos rápidamente ahí en el capítulo 15, versículo 2 de Mateo. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Estaban preguntando al Señor Jesús, pero ¿qué puedo percibir ahí? Una pregunta con picardía, una pregunta con ganas de destruir, ¿no? Una pregunta que persigue, que condena. Es una pregunta que condena a los discípulos. Voy a decir ahorita, uy, esos manos están sucios, vean cómo comen con esas manos inmundas. Es como una afirmación negativa, ¿no? Como una condenación, un calificativo despectivo. Eso había en estos hombres que perseguían. Miremos ahí Marcos 16, versículo 7. No, Marcos 7, versículo 2, perdón. Desde el 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es,
no la paz, los condenaba. Entonces vemos continuamente, aquí tengo otras citas, vemos continuamente qué era lo que había en estos hombres. Y volviendo al versículo 18, aquí dice este versículo que ellos se acercaron a Jesús, los discípulos de Juan y los de los fariseos, se acercaron a Jesús a decirles y a presumirle a Jesús: haz que nosotros sí ayunamos. En cambio sus discípulos no. Ellos se acercaron a echarse en flores, a ser creídos porque ellos ayunaban. Y con esa actitud que ellos tenían, condenaban a los discípulos de Cristo. Porque decían que ellos se las pasaban comiendo, ¿no? A Jesús lo juzgaron y le dijeron: ese hombre tiene demonio, que la pasa comiendo y tomando vino. Y aparte de eso, se la pasa con los pecadores. Esta era la concepción que tenían estos hombres. Y ellos creían que estaban bien porque ayunaban. Amén. Quiero que vayamos un segundito a Isaías 58. Y miremos qué es lo que piensa Dios de las personas que son así, ¿no? Porque las iglesias están llenas de gente que ayunan y que oran. Pero el corazón, la profundidad del corazón, la conoce Dios. Amén. Y esa profundidad del corazón sale a relucir cuando pasa algo que hace que esas personas saquen lo que de verdad hay en su corazón. Amén. Dice aquí: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Dios le está diciendo al profeta que denuncie la rebelión de su pueblo. Dice: y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí está hablando del ayuno, ¿no? Está hablando de gente que ayunaba para buscar respuestas de Dios. Pero el profeta está diciendo antes de eso cuáles eran sus verdaderos caminos. Era gente que estaba separada de Dios. Imagínense ustedes, gente que estaba separada de Dios, pero practicaban el ayuno. Si no, ¿cómo puede decir eso? Se supone que una persona que está buscando a Dios va a tomar estas herramientas para acercarse a Dios, ¿no? Pero resulta que eso es lo enredador de la religiosidad, ¿no? Creer que usted está bien con Dios porque ora, porque lee la palabra, pero su corazón sigue siendo el mismo. Un corazón malvado, un corazón que hace su voluntad. Seguimos trayendo el mismo corazón a veces de la religión católica, ¿no? Rezamos y pecamos y empatamos. Eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros, amén. Pero un cambio en cada persona, en cada ser humano, tiene que tener una revelación del estado actual. Me refiero a que si Dios no denuncia que hay pecado en nuestro corazón, ¿para qué vamos a necesitar un cambio, no? ¿Cómo consideramos que necesitamos un cambio si sentimos que estamos bien como somos? La idea de un cambio es admitir que estamos mal. ¿Amén? ¿Y qué hace un buen hijo de Dios? Reconocerlo. De eso se trata el arrepentimiento, ¿no? Estoy mal, necesito un cambio. Yo no lo puedo hacer, pero yo sí he escuchado en alguna parte que Dios lo puede hacer. Me voy a dirigir a ese cambio que necesita mi alma. Amén. Entonces dice aquí que el profeta tenía que denunciar la rebelión del pueblo, porque el pueblo se acercaba a Dios y creía que estaba bien. Incluso dice aquí que este pueblo se acercaba a Dios a reclamarle, pero bueno, ¿qué pasa? Si yo estoy ayunando, ¿por qué no me habla? Viene usted con un reclamo delante de Dios, pero Dios le manda a decir: bueno, sus palabras no son oídas porque usted está así, así, así. Porque se acuerda esa vez que usted hizo eso, se separó de mí. Se rompió la comunicación porque usted hizo eso.
Y ahora usted cree que con un ayuno entonces va a arreglar todo. No, mijo. Dice aquí que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Aquí está hablando de que dejaron a Dios. ¿Qué podemos ver allá en Marcos? Que los fariseos no solamente habían dejado a Dios, sino que lo perseguían, ¿no? No mantenían detrás de Jesucristo persiguiéndolo, buscando algún motivo para hacerlo caer, para condenarlo y matarlo. Ese era el papel de los fariseos. Probarlo en todas las palabras, desaprobar todo lo que él hacía. Es que resucitó a ese hombre en el día de reposo. Uy, eso es el espíritu religioso, ¿eh? Dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te dice por entendido. Va uno con el reclamo a decir, uy, Dios está fallando y yo estoy bien. ¿Por qué Dios no me responderá? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Este era el ayuno que decían estos hombres que hacían, ¿no? La palabra nos muestra cuál era el ayuno que hacían los fariseos y los discípulos de Juan. Y es importantísimo saber esto para que en el momento que el Señor nos pida un ayuno, miremos a ver si lo vamos a hacer como es. Si ese ayuno va a ser agradable delante de Dios, o sencillamente es para justificar lo malo que hacemos, para tapar ahí con arenita. Amén. Dice aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Para qué decían estos hombres a Jesús que ellos ayunaban? Para contender contra Jesús y contra los discípulos de Jesús. Para debatir. No, nosotros ya ayunamos, en cambio sus discípulos no. Dicen, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ciertamente yo no escuchaba el ayuno de los fariseos. Y era muy seguro, yo creo, analizando un poco la lógica de las escrituras y lo que Dios habla, que ellos se buscaban porque el Señor hacía un milagro en el día de reposo. Pero yo estoy seguro de que si alguien quebrantaba algo en el día de reposo, ellos en el mismo día de reposo lo apedreaban. Es muy seguro que eso pasara. ¿No mataron a Cristo en el día de reposo? Un día antes. Porque ellos decían, uy, no, la preparación, la Pascua, quítenlo ya de rápido porque viene el día de reposo. Imagínense. Pero sí mataron a Cristo en esos días. Entonces, la misma palabra nos muestra quién eran estos hombres que argumentaban contra el Señor. Pero yo no quiero que sea sorpresa, sino que analicemos la palabra y saquemos provecho de la palabra. Porque, vuelvo a lo de Levítica, ¿cómo corregir nuestro camino si el Señor nos revela que nosotros estamos mal en alguna cosa? ¿Amén? ¿Cómo Dios va a hacer de nosotros unas vasijas preciosas si antes no nos dice y nos muestra y nos permite que nos examinemos en que estamos mal? Amén. La palabra de Dios dice, hermano, que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos lo que dicen estos hombres acá, hacemos ver a Cristo como si fuera mentiroso. Que se levantaron estos hombres a decir, es que nosotros estamos bien porque nosotros ayudamos, los que están mal son ustedes. Vean esos discípulos como tragan pan a toda hora y toman vino y quebrantan el día de reposo. ¿Están mal? No, la verdad nosotros no podemos recibirlo. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces está mostrando que ellos eran orgullosos de lo que hacían y realmente estaban mal con Dios. De los apóstoles, de los discípulos de Juan el Bautista, no habla mucho, pero yo creo que ellos participaban de lo mismo. Porque los discípulos de Juan hasta ese momento habían recibido la doctrina del arrepentimiento. Pero si nosotros vamos más profundamente a la palabra,
El Señor habla de un nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu. Es bueno y es necesario el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no produce ningún efecto en Dios si no hay una llenura del Espíritu Santo. No produce ningún efecto en nosotros si no viene el Espíritu Santo a renovarnos. Amén. Aquí hay una palabra que aparece, dice esta palabra, ascetismo. Y yo quiero que le pongan cuidado al significado de esta palabra. Dice ascetismo, ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. En pocas palabras, el significado de esa palabra es que usted con su comportamiento quiere tener un fruto moral y un fruto espiritual. Era lo que practicaban estos hombres. Con las apariencias, con lo que usted vivía delante de las personas, querían estar bien delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que los fariseos, ellos guardaban los ritos y estas cosas, ¿no? Y ponían cargas pesadas sobre la gente, pero ellos no querían tocarlas ni con un dedo. ¿Usted cree que usted realmente va a cambiar su interior, su alma, su tendencia, la esclavitud que usted tiene por el pecado, la va a cambiar con un comportamiento? Comportarse bien 2 días, 3 días en la semana y el resto de la semana no. Es imposible. Por eso yo digo que tampoco los discípulos de Juan habían alcanzado lo que Cristo quería. ¿Ven? Entonces dice aquí que en el versículo 19 Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Hace un momento estábamos adorando al Señor, ¿no? Estábamos alabándolo. Y lo que Dios habla aquí en esta palabra es algo parecido. Usted puede estar triste y afligiendo su alma mientras está en la presencia de Dios. Usted se puede estar lamentando mientras tiene una comunión perfecta con el Señor. En este momento ellos estaban hablando con el Hijo de Dios. Y una cosa me viene a la cabeza con este versículo. El Señor Jesús les dijo: a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a las demás gentes por parábolas. A ellos, los discípulos, tenían un gran privilegio de parte de Dios, de parte del Señor, y era entender que el Señor les explicara los misterios del reino. Había una comunión íntima. Ellos podían hacerle preguntas al Señor. ¿Ven? Lo tengo aquí al lado mío, ¿cómo vas a aprovechar la oportunidad? Y eso pasaba en la adoración ahorita. El Señor está aquí, cada vez que pasa eso yo le pido al Señor que me hable. Y el Señor me habla, por medio de otras personas, pero me habla. Lo que decía Rubio ahorita en la oración era que el Señor quería cambiar nuestro corazón. Amén. Eso quiere hacer el Señor. Entonces, yo le preguntaba a una persona: cuando usted va a la iglesia, ¿Dios le habla? Me decía: algunas veces. Y yo decía: la cosa está mal, porque como algunas veces. Si yo vengo a la iglesia es para que Dios me hable, ¿no? Todos los días. Y por una sola cosa, se las voy a adelantar para lo que yo quiero que entendamos. Cada palabra que Dios trae a nuestra vida tiene que provocar en nosotros una corrección, un cambio de dirección, un pulimiento, que nosotros estemos aceptables para que la presencia de Dios venga. Amén. Lo que usted le haya en su casa cada día tiene que hacer que usted corrija su camino, que ya no vaya por las sendas torcidas, sino que ande por una senda derecha. El Señor les decía ahí en Isaías a estos hombres que Dios no los escuchaba porque ellos habían dejado la justicia de Dios, habían tomado otro camino, y allá en medio de ese camino torcido querían tomar un ayuno para que su voz fuera escuchada delante de Dios. Eso es lo que pasa a veces con nosotros.
Y a lo que yo voy, que si nosotros queremos acercarnos a Dios, en gran manera tenemos que vernos como estos hombres fariseos. Aceptarlo, sí, Señor. Bueno, ellos no lo aceptaron, ¿no? Pero Dios desnuda, Dios muestra cuál es la condición de nosotros. Pero una cosa especial hace el Señor, no nos desnuda para sacarnos a la calle y que todo el mundo vea nuestras vergüenzas. Él nos desnuda a nosotros para decir, mijo, esto está mal, esto está mal. Esos kilos de sobrepeso están mal, quiero que haga algo para corregir eso. Y Él nos desnuda para arreglar nuestra situación, amén. Entonces, dice la palabra que la tristeza según Dios es para arrepentimiento. Si Dios nos está hablando, bueno, la situación está así, muchachos. Yo los amo, pero no los puedo aceptar así como están. La situación suya es esta y esta y esta y esta. Pero yo quiero que ustedes cambien porque no quiero que ustedes estén lejos. Yo quiero que ustedes estén cerca. Tan cerca, dice la palabra, que el Señor quiere que Él y nosotros seamos uno solo. Amén. Uno solo. Yo sentía eso en la adoración hoy. A veces uno se distrae con unas cosas que el niño lloró, que el otro sacudió los zapatos, que el otro está sentado. Me acordé que tengo que entregar una mercancía esta semana. No podemos permitir que eso pase, que eso nos estorba. Y el Señor ahí con los brazos abiertos y uno, voy a ir al baño, voy a comprarme algo que tengo hambre en la tienda. No, es el momento preciso. Yo sé que de pronto algunos tenemos devocionales en nuestra casa y tenemos momentos de intimidad con el Señor, pero ninguno como en la congregación. Amén. Y si no los aprovechamos en el momento que es, perdimos la venida. Imagínense, viniendo y diciendo, el Señor me habló hace como un mes, pero no me ha vuelto a hablar nada. ¿Por qué será? Si yo vengo aquí, vengo para que Dios me hable, porque yo lo necesito. Ese debería ser el pensamiento de cada uno de nosotros. Amén. Y si yo estoy mal en esto, yo sé que Él tiene la solución. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Cristo hizo todas las cosas nuevas y que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, algo está fallando, pero no puedo verlo como lo ven los fariseos. Señor, tus discípulos están fallando. Tú estás fallando porque los permites hacer cosas en el día de reposo. El que quiere justificar su maldad lo va a ver así. Pero el que tiene su maldad ahí, el Señor le dice, ahí está, vea, esa mancha, quítela. ¿Qué va a hacer? Se va a someter en las manos de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un hombre que quiere acercarse a Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Está triste? No pueden estar tristes porque está el esposo. Si Cristo está aquí, hay una canción que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Amén. El apóstol Pablo decía por allá, están en adversidad, gócese en Cristo. Y una vez dice, pero con ese problema que tengo, ¿cómo me pide usted eso? No, pues no está mirando a Cristo, entonces está mirando su problema, está mirando su dificultad. No está Cristo en el asunto, porque dice aquí el Señor, el esposo está con la iglesia, ¿cómo van a tirarse en la fiesta, en medio de la fiesta, ponerse silicio y tirarse ahí en la calle a ayunar? No puede ser. Si Cristo está en su corazón, la actitud debería ser otra, ¿no? Y yo los invito a que ustedes lean por allá Isaías 58 en sus casas, para que se den cuenta cuál es el propósito del verdadero ayuno. ¿Ven? El Señor dice allá, bueno, cuando ustedes, dicen los evangelios, cuando ustedes ayuden, no hagan lo que hacen los hipócritas, que ponen caras de muertos de hambre allá, para que la gente vea para que todas las personas vean que ustedes ayudan. Si usted va a ayunar, perfúmese, vístase bien, porque usted va a ayunar para el Señor. Y el Señor lo va a recompensar en público, pero si usted lo hace para Él, en secreto. Era lo que hacían estos hombres. Nosotros ayunamos 2 veces por semana. Pero eran perseguidores, eran acusadores de los hermanos, eran esa vaina, ¿no? Principio satánico, la Biblia dice, el acusador de los hermanos. ¿Quién es? Satanás. Y estos tipos acusando ahí
a los discípulos de Cristo porque comían unas cositas, pasaban por los sembrados, porque hacían cosas en el día de reposo. Más adelante la palabra de Dios dice que el Señor es el día de reposo. El día de reposo fue creado para beneficio del hombre, no el hombre para el beneficio del día de reposo. Amén. Y miren que yo entendía por qué el Señor reclama tanto que la gente se congregue. El Señor reclama porque ese es nuestro reposo, es donde Dios nos santifica. De hecho es una fiesta, ¿no? Guardarán los días de reposo. Miren allá la moto. Salga y miren. Uno solo. Eso lo reclama Dios. ¿Y usted cree que Dios lo reclama? ¿Por qué? Porque es nuestro beneficio. ¿Usted cómo se va a santificar si no viene a la iglesia? ¿La presencia de Dios va a ir a buscarlo allá abajo de la cama, debajo de las cobijas? Dios puede ser tan bueno que lo hace, pero si usted anda desordenadamente, eso no va a pasar. Lo que Dios quiere es corregirnos, cambiarnos ¿qué? El corazón. Amén. Dice el Señor que va a haber un tiempo donde el esposo va a ser quitado y los discípulos van a tener que ayunar. Amén. Con eso el Señor está diciendo, bueno, eso va a pasar, pero cuando yo no esté con ustedes, está diciendo, yo me voy a ir. Amén. Y van a tener que ayunar. Entonces, si usted está en Cristo, aunque no esté Cristo en el momento presente, usted va a estar buscando las cosas de Dios correctamente. Amén. Entonces vamos más adelantico, dice en el 20, en el 21. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Está hablando aquí el Señor, que quiere traer cosas nuevas a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Yo la vez pasada, pues, hacíamos planes con Yuri que queríamos una camioneta, pero de pronto no alcanza la plata, uno dice eso, no alcanza la plata. Pues entonces tocará un buen segundazo. Y ella es de las que piensa eso, no, yo de segunda no quiero nada. Una camioneta nueva, ojalá salida de concesionario. Yo, madre. Pero yo me pongo a pensar, si Dios quiere eso para nosotros. Dios no quiere tendencias viejas en nuestro corazón. Amén. Dios no quiere religiosos en su casa. Dios quiere renovarnos completamente. Imagínese que Dios le hizo un vestido bien lindo, bien bonito, algo que usted haya querido siempre. Y usted llegue y se ponga ese vestido con mucha alegría en su corazón. El Señor le diga, no, pero váyase primero porque vean usted cómo está oliendo. A chucha, a chichía, de todo. Dios quiere renovarnos completamente. Y mire que la Biblia también es clara en estas cosas, porque dice el Señor que no se haya ninguna raíz de amargura en usted que contamine todo. Dios quiere todo. Y hablamos de la justicia, ¿no? ¿Por qué quiere Dios todo? ¿Por qué quiere Dios todo de usted, de su corazón, de sus pensamientos, de sus fuerzas? ¿Por qué cree usted que Dios quiere todo de usted? Alguien que responda. Que Cristo le entregó todo. Eso es justicia, ¿no? Cristo le entregó todo y quiere todo de nosotros. ¿Ven? Dice en el versículo 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Quiero que profundicemos un poquito en estas cosas, ¿no? ¿Alguno ha visto un odre en su vida? ¿Sabe qué es un odre? ¿De qué se trata eso que el Señor está hablando? Una vasija. No, por lo general era de cuero. Es un recipiente de cuero. Y mire que yo pensaba,
pues uno relaciona con el conocimiento que tiene, ¿no? Lo que ha adquirido por ahí viendo en la calle o viendo televisión. Cuando la gente solía ir a las plazas de toros, cargaban una bota, le llaman a eso. Es un recipiente de cuero en el cual cargaban un líquido, ¿no? Eso se le llama un odre. Pero en la antigüedad, como no había tanta tecnología para hacer botellas, para hacer barriles, para hacer esos termitos que carga la gente ahí, lo que se hacía era eso. Y resulta que habían unos pequeñitos, así como esas botas, para ustedes salir a la calle a hacer sus vueltas y cargar su bolsito ahí, su bota, llaman los aficionados a los toros. Y por lo general la gente lo usaba para licor, ¿no? Hay mucha gente que lo usaba para cargar agua. En general es para cargar líquidos. Pero resulta que en la antigüedad no los hacían así pequeños solamente. Se dice que los hacían de cuero de vaca o los hacían de cuero de cabra y mostraban que cogían una cabra entera y le quitaban el cuero. Obviamente la idea era tratar en lo máximo de no dañar el cuero, ¿no? Y todo el forro de la cabra lo hacían en una bota. Entonces cogían las piernas, todo el cuero completo y lo cosían y lo sellaban. Entonces haga de cuenta usted tener un odre del tamaño de una cabra. Un odre grande, ¿no? Que le cabía hartas cosas. Hartos litros de aceite o de agua o de vino, por lo general era vino, que lo metían, lo usaban para meter el vino ahí, el jugo de la uva, para que él se fermentara. Entonces imagine usted, tamaño de una cabra, lleno de vino. Era un envase grande, ¿no? En ese tiempo se usaba porque no había la tecnología que hay ahora. Ahora usan unos tanques de acero inoxidable muy grandes. Usan barriles de madera para fermentar el vino. En ese tiempo no existía esa tecnología, o digamos que los barriles de madera sí, pero no los podían trasladar de un lado al otro. Entonces el proceso del vino era que ellos recolectaban sus uvas. El Señor habla en la palabra de lagar, ¿no? Que era como una cubeta grande donde metían todas las uvas y metían muchachas por lo general a pisar las uvas. A pisar las uvas y ahí salía el jugo de la uva. En los profetas el Señor amenazaba con que el pecado, amenazaba no, porque el Señor no te amenaza, el Señor decía, esto va a pasar. Denunciaba el pecado, denunciaba la falta, y decía, esto va a pasar si ustedes no se arrepienten, ¿no? Entonces él decía que la Biblia habla de que cuando había cosecha de uvas y había la pisada de las uvas en el lagar, la gente tenía canciones y se alegraba porque era un tiempo de fiesta, era como cuando usted recibe su quincena. Bueno, no tanto, porque no alcanza para mucho, pero era como cuando llegaba lo mejor para ustedes, su tiempo de abundancia. ¿Qué hacían ellos? Pisar el lagar. Y el Señor habla del lagar y hablaba de las canciones que cantaba la gente, porque había alegría. Decía, eso se va a acabar por culpa del pecado de ustedes. No va a haber lagarero, no va a haber nada de esas cosas en las que ustedes se gozan, porque su pecado me ha separado de ustedes. Eso le mandaba a decir el Señor a través de los profetas a Israel. Pero volviendo al tema del vino, era ese, ¿no? Se pisaba el lagar y salía el jugo de uva y lo recolectaban en esos odres. Resulta que ahorita hay mucha tecnología y hay muchas maneras de fermentar el vino, pero ese era un proceso natural que se llevaba a cabo en ese tiempo. Investigando un poco sobre esto, se dice que la cáscara de la uva trae se me olvidó el nombre de una levadura natural, que ella en medio del odre se mezcla con los azúcares. Esa levadura natural que trae la cáscara de la uva hace que el azúcar se vuelva alcohol,
Pero en medio de ese proceso comienza a haber unos vapores, ¿no? La fermentación de todas las cosas es que en medio de la descomposición, de que esa levadura que trae las cosas naturalmente se mezcla con los azúcares y comienza a hacer que haya un proceso químico donde hace ver que, como si hirviera ese jugo, ¿no? Como si comenzara a hervir naturalmente. Y él comienza a producir unos gases, comienza a producir alcohol etílico, etanol. Y resulta que esos gases comienzan a corroer el oxígeno. Y ya cuando no hay más azúcar, entonces se detiene el proceso de fermentación. Cuando el azúcar ya es consumida totalmente por la levadura, se detiene el proceso de fermentación. Y ya todo ese azúcar se vuelve alcohol. Pero en medio de ese proceso hay gases que hacen que el odre se extienda a lo máximo, ¿no? Eso es como cuando una persona está enferma de colon, que comienza a inflarse en la barriga. Se comienza a extender esa panza así, y uno va a ver y la mayoría son gases. Por eso las señoras sufren tanto por la noche, que les toca soportar muchos de esos gases. Pero eso es lo que pasa también en el cuerpo, la fermentación y todo eso hace que hayan gases. ¿Y cuál es el proceso de ese odre? Soportar esos gases, extenderse. Por eso el Señor habla aquí de que el vino nuevo, o sea, el jugo que usted echa en un odre, tiene que ser en un odre nuevo, porque ese proceso de fermentación va a traer muchas consecuencias a ese odre. Usted mira un cuero recién curtido, es un cuero duro, un cuero que va a soportar esa presión de la descomposición del vino, porque es una descomposición, hasta que queda vuelto alcohol, hasta que ya no hay más azúcar ahí que haga detener que siga ese proceso de descomposición. Se acaba el azúcar y se acaba el proceso de fermentación, ya queda eso vuelto alcohol. ¿Amén? Eso es lo que Dios habla aquí, como el Señor Jesús habla aquí en esta parábola. Si hay un vino que va a sufrir ese proceso de transformación, de ser jugo de uva a ser un vino con alcohol, eso trae unas consecuencias. Y es necesario un odre nuevo. Al inicio de este pasaje, el Señor está hablando de los odres viejos. Dice aquí que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Esos odres viejos, perseguidores de lo bueno, reparadores de todas las cosas, inconformes con todo lo que el Señor traía. Que si el Señor le dice, oiga, deje de ser chismosa, entonces, ¿qué hace el odre nuevo? Uy, no, Señor, voy a sufrir la transformación, voy a aguantar esa presión, ese gas, que es algo duro, yo le cuento. Algo duro, porque dice Pablo que nosotros en el hombre interior deseamos hacer las cosas de Dios, pero tenemos una carne que se opone, que quiere hacer lo que no es bueno, y tenemos una lucha dentro de nosotros. Eso es lo que hay en ese odre nuevo, una lucha por una transformación, una lucha de que las cosas de Dios quieren transformar y la dureza suya se opone a esas cosas. Pero déjeme decirle, hermano, que si el vino nuevo está dentro de usted, usted va a terminar siendo transformado. Amén. Pero volvemos a lo de los odres viejos, gente religiosa, gente que cree que está bien delante de Dios porque hace cosas superficiales para Dios, gente que no acepta la corrección de Dios, gente que se conforma como está. Y eso sí que Dios ha puesto mucho eso, por lo menos en mi corazón y de otras dos personas que yo he visto aquí en la iglesia. Necesitamos un cambio radical, Señor, yo sé que necesito este cambio. Y estoy sufriendo porque lo necesito. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, vamos para el cuarto secreto. Vamos a pasar más tiempo juntos, más tiempo de oración, más tiempo de renuncia, más tiempo de confianza en mí, dice el Señor.
Cuando usted pasa más tiempo en la presencia de Dios, ¿qué termina haciendo? Transformado, santificado. Amén. Cuando usted viene más seguido a la iglesia, ¿qué termina haciendo? Pareciéndose a ¿quién le digo yo? ¿A Bad Bunny o a los futbolistas? Cuando usted pasa más tiempo en la presencia de Dios, comienza a agradar el corazón de Dios porque comienza a parecerse más a Jesucristo. Esa es la intención de Dios. Amén. Que sí está bien, a veces no podemos venir por casos extremos. Pero la idea del Señor no es esa. La idea del Señor es estar en la presencia de Dios. Hay una cosa que me parece linda de la historia de Samuel. Bueno, desde el principio él fue consagrado a Dios, ¿no? Su mamá Ana le dijo a Dios: si usted me da un niño, yo se lo consagro a usted todos los días de la vida. Y dijo: yo lo voy a traer aquí. Entonces la palabra dice que apenas ella lo destetó, lo llevó allá al templo. Yo digo: uy, madre, duro ese compromiso, ¿no? Pero ella cumplió su palabra. Se llevó a su niño Samuelito para allá. Y dice que cada año iba y le llevaba una batica conforme él iba creciendo, ¿no? Pero ¿dónde creció Samuel? En el templo, allá buscando al Señor. Y en medio de un poco de sacerdotes todos corrompidos, ¿no? Y uno dice: de verdad que el que quiere buscar a Dios, como dice la palabra, si me buscares de todo vuestro corazón me hallaréis. Eso le dice por ahí Jeremías. Y el hombre comenzó a escuchar la voz de Dios. Y fue un profeta terrible. La gente le tenía miedo. Uy, allá viene Samuel. Hágase que se porta bien. La gente le tenía miedo. Pero entonces a eso vamos. ¿Dónde se va a santificar usted? En la presencia de Dios. Y nosotros teníamos como referente: vamos a ir a Monserrate este año a consagrar nuestra vida, ya vamos a subir de rodillas, que Dios vea que nos esforzamos. Y apenas bajamos de Monserrate, petaco ahí para todo el mundo. Dios quiere cambiar todas esas cosas. A nosotros nos solían llevar al 20 de julio. Y mi papito nos llevaba a misa. Y en medio de la misa tenía por ahí una amiga y entonces después de que salía a misa, si se encontraba con algún amigo, borrachera vieja hasta el otro día. Digo: no, yo no quiero más eso para mi vida, yo no quiero esas cosas. Encontrar una presencia de Dios para que Él lo cambie a uno. Amén. ¿Cómo eran los hombres de los que habla la Biblia? Que tenían la charla ahí con el Señor. Uy, papá, ¿qué hacemos aquí? Se nos presentó guerra allá por el lado del sur. Y el Señor les respondía inmediatamente: bueno, vamos a hacer esto y lo otro, mijo. Rodéelos, lleve las teas, lleve las trompetas y vamos a emboscarlos. Pero tranquilos, ustedes no hagan nada, que yo voy a traer confusión en ellos. Y los voy a destruir. ¿De qué habla la Biblia? Toda la Biblia. De que había hombres que tenían una comunión con el Señor. Y eran hombres diferentes a todos los hombres, ¿no? Celosos de las cosas de Dios. Cumplidores de las cosas de Dios. Aunque había fallas y todo, pero en medio de esas fallas Dios se glorificaba. ¿Amén? Entonces, ¿qué habla aquí? De que Dios no puede echar su vino nuevo. Lo que Él tiene no lo puede echar en odres viejos, en odres mañosos que hacen las cosas a su manera. Porque de eso habla la Biblia de los fariseos. Ay, trajimos una mujer sorprendida en adulterio, toca matarla, ¿tú qué dices? Y el Señor con una sola palabra dijo: todos ustedes son pecadores, que tire la piedra el primero que diga que no ha pecado. Y se fue todo el mundo porque todos teníamos rabo de paja, dice el dicho popular. Pero aunque quedó una mujer que era pecadora, la que iban a matar, el Señor la perdonó. Amén. Y si esa mujer de verdad aceptó a Cristo, yo creo que era una de las que andaba detrás del Señor sirviéndole con sus bienes, ¿no? La palabra dice que había muchas mujeres que iban con el Señor sirviéndole con sus bienes, con el dinero. Esa transformación quiere Dios de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con la Magdalena? Tuvo el privilegio de haber sido la primera que vio al Señor resucitado. Porque realmente ese corazón fue transformado.
porque el día que el Señor Jesús la liberó, hizo que en ella hubiera un cambio y que ella fuera toda detrás del Señor. ¿Qué hacía ella a toda detrás del Señor? Recibir esas palabras, recibir esos remiendos, esa renovación del corazón. Amén. Pero lo que hablábamos ahorita de que un carro de segunda, no, yo quiero uno nuevo. Yo no quiero remiendos en mi corazón, yo quiero un corazón nuevo. La Biblia habla de esas cosas. Un corazón nuevo para amar a Dios. Amén. Un odre nuevo para que lo que Dios traiga nuevo se conserve con esa unción. Ven a mí en el corazón esa palabra que dice que Dios nos da la oportunidad de ser uno con Él. Llega un momento en este proceso de fermentación donde el odre termina siendo uno con el vino nuevo. Si él sufre la transformación y termina siendo de un vino nuevo a ser un vino mejor, más excelente, ¿no? La palabra de Dios dice, bueno, la palabra de Dios dice muchas cosas, pero la gente que son catadoras de vino dice que entre más viejo el vino, tiene un mejor sabor, ¿no? Eso nos damos moral los que ya pasamos de los 40. Pero lo que habla ese proceso de fermentación es que el cuero queda impregnado de ese vino. Amén. El cuero queda con el sabor del vino, con el olor del vino. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si usted es una persona llena de Dios, que ama a Dios, ¿qué va a hacer donde esté? Hablar de Dios. Querer orar por una persona que recibe a Dios en su corazón. Yo ayer estaba en un partido de fútbol de un amiguito mío que se llama Matías. Las canchas estaban así. Ahí hay muchos papás del grupo. Pero Cecita andaba por ahí solo, porque cuando uno es de Dios y la gente no busca a Dios, no encaja uno. Pero cuando hay una persona que agrada a Dios, ¿qué quiere hacer? Pues charlar con el que sabe Biblia, con el que sabe orar. Por lo menos si yo ando cerca de una persona que sabe los pensamientos de Dios, alguna pregunta se me ocurrirá. Si yo quiero saber de Dios, si yo sé que ese hombre sabe orar, ore por mí por esto. Eso es lo que tiene que traer una persona que tiene a Cristo, ser impregnado de ese vino, ser lleno, tener ese vino dentro. Amén. El Señor habla aquí de los odres viejos. El vino nuevo no soporta, el vino nuevo echado en un odre viejo lo que hace es destruirlo. Por eso Dios quiere transformarnos a nosotros. Lo que hablamos ahorita es terrible esa batalla que tenemos dentro de nosotros, porque dentro de nosotros queremos hacer lo de Dios, pero lo de afuera se opone, ¿no? Lo viejo que hay en uno se opone a esa transformación. Se opone a los cambios que Dios quiere hacer en la vida. Se opone a las palabras. Ay, pero es que hasta ahora ya en la iglesia lambiendo ladrillo. Ay, pero es que yo tengo derecho a divertirme también. Eso lo dice mucha gente que ya no está aquí. Todos aburridos, no les gusta tomar, no les gusta bailar, no les gustan las películas de terror. Eso no sirve delante de Dios. Porque la unción dice que esta fermentación, este proceso que Dios quiere hacer, va a hacer que ese odre viejo se rompa y ya no sirva para nada. ¿Cuántas personas están fuera de la iglesia porque no soportaron eso? No tuvieron el cambio y la transformación. No quisieron ser renovados para tener lo de Dios adentro. Yo sé que muchos de los que somos viejitos acá hemos visto que ha venido gente y se ha ido porque no han soportado eso. Amén. Eso ha pasado. Hay mucha gente fuera de la iglesia que cantó, que estuvo en un coro, que estuvo en un ministerio, que fue intercesora y ya no está aquí. Por eso las cosas con el Señor son serias. Uno a veces piensa que no, pero usted póngase a mirar cómo eran las cosas con el Señor. Fue tan serias que comprometió la sangre de Cristo. Yo me ponía a pensar mirando a mis 3 criaturas y pensando en el corazón de Dios, como el Señor teniendo un solo hijo, lo dio por todos nosotros. ¿No será serio el asunto? ¿No será serio lo que Dios quiere con nosotros? Yo me ponía a pensar en qué tal que no dar un hijo
Digamos que en el caso mío son 3, pero que uno diga, voy a dar al que más quiero por alguien que se porte bien mal, a ver si cambia. Imagine el dolor del corazón del padre al ver su hijo desfigurado, desnudado, avergonzado delante de todo el mundo, para que ese trabajo tan fuerte sea despreciado por mucha gente. Y el efecto que Dios quiere causar en las personas no llegue a suceder, que es la salvación, que es que la gente aprecie a su hijo, que es que la gente aprecie el corazón de Dios, el amor de Dios. Y admiro muchísimo a Abraham, como cogió a su Isaac ahí, lo mató. La Biblia dice que él lo mató en su corazón, ¿no? Porque sabía que Dios lo iba a resucitar. A su único hijo, porque el que había caminado ese desierto tan largo, por el que había esperado tantos años. Y, Señor, el primero eres tú. Es algo admirable. Nosotros necesitamos profundizar en la palabra de Dios, profundizarla. Esta palabra que habla aquí de que los hombres viejos no pueden soportar el proceso, a veces yo sentí en mi corazón que a veces no puedo soportar el proceso de Dios, y es necesario replantear las cosas y decir, no, pero es que si yo digo que no, ¿a dónde voy a quedar? Papá, hazlo, porque ¿qué hacemos? Ayúdame. Porque si la cosa fuera fácil, ¿para qué moriría Cristo, cierto? Pero es de vida o muerte. ¿Cuándo demuestra usted que es una persona de palabra? Cuando la cosa es de vida o muerte. Amén. Entonces dice aquí que estos religiosos, incluso los discípulos de Juan, si no cambiaban y creían en Cristo, no podían ser de esos odres que iban a recibir lo nuevo. Amén. Hubieron 2 discípulos de Juan, dice la palabra, que siguieron a Cristo. Creo que uno de esos era Andrés, el hermano de Pedro, ¿cierto? Yo creo que ese hombre estuvo en el aposento alto, ¿no? Y fue lleno de ese vino nuevo. ¿Pero qué le tocó hacer a ese hombre? Dejar de ser odre nuevo, caminar 3 años y medio con Cristo, para que ese odre fuera renovado y estar listo para ese día. Amén. ¿Quién anhela ese día en su vida? Que venga el Espíritu Santo y ¡pum! Cambie toda esa antigüedad, toda esa estructura de maldad, y traiga lo de Dios adentro del corazón, en los pensamientos. Que uno diga, no, ya me trae ese pecado. Ayer me estaban invitando, don César, venga, se toma una cerveza ya. ¿Cómo te dijera? A mí ya no me gusta la cerveza. Ay, pero ¿por qué? Una nomás, una para la cena. Ya quizás tiene un sol. Yo no, gracias. ¿Me entiende? ¿Por qué? No por condenar a la gente, porque es terrible ser una víctima de algo. Ayer hablaba con una señora que es como la única que me para horas a mí ahí, y eso porque a veces la llamo en el carro. Porque cuando uno se pone a hablar de Dios, la gente comienza a pestañear y a mirar por la ventana. Pero miren lo terrible que es uno como ser humano. Yo les estaba contando que me están llamando a tomar cerveza y yo, pero que ya saben que nosotros ya buscamos a Dios y no buscamos la borrachera, ¿no? De la cual fui víctima un poco de años. Entonces ella decía, yo hubiera venido con mi marido, allá estaría pegada. Yo le digo luego al hombre como que le gusta la cervecita, ¿no? Miren, y se pone más cansón. Yo he estado por separarme como 10 veces de él. Y le digo, si usted no cambia, entonces esto se acabó. Y mis hijos le han dicho. Dice, sí, él toma y todo, pero si estuviera ahí, mejor dicho, ¿hasta qué horas quién sabe mirar el cabo? Entonces yo comencé a decirle, no, eso es terrible. Imagínate uno 5, 6, 7, 8 años en una tienda hasta las 3 de la mañana esperando a que el papá salga de la tienda y mirándolo hacer el ridículo delante de todo el mundo. Muchas veces mirando cómo le pegaban por portarse mal. Yo aborrezco esa vaina en mi vida. Ella me decía, sí, eso es terrible. Yo le decía, es terrible tener un papá que le guste tomar. Eso es un vicio. La gente dice que no es un vicio, es un vicio. ¿Por qué la gente se vuelve alcohólica? Porque se vuelve adicta al alcohol, es una droga. Entonces me decía, sí, no, eso es horrible, terrible.
Nosotros tenemos un depósito de cerveza en la casa. Tenemos cerveza. De bueno, si usted no quiere eso para usted, ¿para qué vende esa vaina, hombre? Para que otra gente venga y se emborrache y vaya y haga lo que no quiere que su marido haga en su casa. Para que esa gente haga eso con su familia. Entonces, uno es terrible como ser humano. Por eso necesitamos la transformación de Dios en nuestras vidas. Me decía ella, no, yo compraba el trago para allá en la 18, pero resulta que estaba saliendo como adulterado porque varios clientes llegaron a decirle, uy, ese trago lo enloquece a uno, esa vaina lo vuelve loco a uno, no, yo no lo voy a volver a comprar a usted. Entonces ella, por no perder los clientes, hizo un contrato directo con Néctar, donde Néctar va y le lleva el trago a la casa. Entonces ya no hay peligro que sea un trago adulterado, pero siguen las mismas vainas. Y bien dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo es que dice este versículo? Su perdición, su mal desea que... Exactamente, su deseo busca que se desvía, que se pierda. Pero el deseo que Dios quiere en nosotros es la presencia de Él. Amén. Si usted tiene un corazón renovado por Dios, si usted está en la presencia de Dios, va a querer más de Dios. Si usted sigue una vida de continuidad, va a hacer que su interior se amolde a Dios. Amén. Que su espíritu desee las cosas de Dios. Entonces usted va a decir, en cualquier situación va a tener poder, va a tener la autoridad y el carácter y los fundamentos para juzgar como Dios juzgaría. La palabra de Dios dice esto en cuanto a este tema, y no solo para condenar, para que usted salve su vida y traiga ese mensaje, venga mijito, no destruya más su vida con esto. Usted es una creación de Dios. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere amarlo, Dios quiere rescatarlo. Entonces, en el caso mío, que yo considero que fui alcohólico, porque llegaban los viernes y yo me desesperaba por tomar. Y si no tenía plata me ponía un genio, pero terrible. ¿Qué está haciendo la adicción? Me está descontrolando, me está superando. No es una droga, es una droga. Entonces puedo decir firmemente, terrible ser esclavo del alcohol. Terrible tener que estar contento bajo los efectos del alcohol. Que mi alegría dependa de eso. Pues claro, la gente se goza, mucha deja del chiste, la charla, venga y bailamos, pongamos así bien chéveres acá. Y mi estado de ánimo tiene que depender de una droga, de la música del mundo, del amor de una persona. No puede ser. Y una persona que seguramente le ofrece un trato chévere y ya después todo es una mentira, todo es una dependencia, todo es una conveniencia, pero Cristo es fiel, amén. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dejarnos renovar para que lo que Él tiene listo en sus manos, para Jeremías decía, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparados para aquellos que lo aman. Si usted ama a Dios, va a quererse dejar moldear por Él, amén. Cuando yo comencé mi matrimonio con Judy, habían muchas cosas, dos desconocidos habitando en un apartamento, con dos niños a bordo. Yo no, ya estoy más comprometido que un berraco. Habían cosas que tenían que cambiar. Me acuerdo y me hace reír mucho la predicación del pastor hace poco, un viernes, que hablaba de un hombre que estaba recién casado, ¿no? Y hablaba también de lo mismo, del cambio que tenemos que sufrir nosotros para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces hablaba de un hombre que tenía sus costumbres, era mimado por su mamá, y llegó al matrimonio y decía, es que mi mamita me preparaba leche con agua panela, o sea, teterita. Entonces la esposa, si era una esposa, él hablaba, puede haber una esposa que quiera complacer, que diga, bueno, mi amor, yo te preparo tu teterita. Decía, no, pero si es una mujer bien berraca, le dice, su tetero se lo prepara su mamá. Aquí no venga con esos cuentos. Usted necesita un cambio para iniciar una relación con un matrimonio. Hoy yo publico una cosa por ahí en mi Facebook, una publicación de ellos, que cuando se dice casados, son dos personas
que tiene que cambiar una cantidad de cosas. La palabra de Dios dice que cuando el hombre y la mujer se casan, se separan de sus papás y se vuelven una sola carne, ¿no? Son dos personas que tienen que entrar a ser uno solo. Pero si yo tengo mis deseos y Yuri los de ella, vamos a chocar, porque no en todo vamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿qué le toca a uno? Sufrir una transformación. Y el resultado del matrimonio es que a veces uno adopta cosas de su esposa y la esposa adopta cosas de uno. Pero algo que es necesario en el matrimonio es que adoptemos las cosas de Dios. Volvemos al principio del asunto. ¿Quién es el que aprueba lo que es bueno? El único que es bueno, dijo Jesús. Cuando el Señor en Génesis dice, y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que la creación era buena, Él aprobó. Ese ha sido mi pensamiento estos días. Yuri a veces ve cosas de viajes, de playas, de cosas, y a mí me gusta, me parecen lindas las playas y esa agua transparente y todas esas cosas. Yo digo, aún a pesar de tanta rebelión contra Dios, de tanta destrucción que vemos todavía en la tierra, hay sitios muy preciosos, muy lindos. Y quería en mi oración, yo le decía al Señor, tu creación es bien linda, te quedó bien hermosa. Imaginen ustedes cómo era ella apenas la creó Dios, la creación, cómo hubieras tenido uno el privilegio de haber visto las cosas originalmente como el Señor las hizo. A eso nos quiere llevar Dios, a hacer una nueva creación. Y para eso el Señor trajo a Jesucristo. Amén. A veces nosotros, como estamos aquí en la tierra con los afanes, con los deseos del corazón, de la carne, de los pensamientos, anhelamos tener lo mejor de la tierra. Yo quiero una buena casa para mí, un buen carro. Si el Señor me va a usar en su ministerio, yo quiero ser una mejor persona para que Dios me use. Amén. Uno anda pensando en lo mejor y a veces dice uno, es codicia, pero cuando usted lo piensa con el corazón correcto, con la mente correcta, lo va a pensar igual a Él. Amén. Lo mejor, pero para funcionar en las manos de Dios. Pero para eso necesitamos un corazón nuevo. Yo me ponía a pensar, investigando un poco esto sobre los odres. En la Biblia narran la historia de Agar, se llamaba la otra mujer de Abraham, la sierva de Sara. Habla de que, bueno, Abraham le puso un odre al pelado encima del hombro, lleno de agua y pan, pero hubo un momento donde se le acabó el agua, y fue un momento de angustia terrible. Tanta fue la angustia que Dios le respondió a esa esclava y bendijo a ese muchacho, a Ismael, y hasta el momento podemos ver la bendición que Dios profirió sobre Ismael. Yo me ponía a meditar, bueno, y si ese odre que Abraham le dio a ese muchacho hubiera tenido un roto, un hueco, se hubiera muerto más rápido el chino, ¿no? De sed en medio del desierto. Entonces lo importante de entender que Dios quiere sanar su corazón, restaurarlo, pero eso lleva un proceso. Formarlo a usted, poner su identidad en usted. Eso lleva un proceso donde si usted no está dispuesto es peligroso. Amén. A veces nosotros estimamos muy preciosas las cosas de la tierra, pero lo de Dios no lo vemos con tanta estima. Y el Señor descarta lo de la tierra diciendo que lo que para los hombres es sublime, Dios lo mira como basura. Lo que nosotros en la tierra lo tenemos por sublime, Dios dice, no, mi hijo, eso es pasajero, eso es vano. ¿Qué decía Salomón? Toda esa magnificencia, todas esas mujeres, usted imagine las concubinas de Salomón, ¿cómo podrían haber sido? Las esposas, las más feas. Tiene que haber sido lo mejor, y él decía, no, esto es vano. Lo que es dado para el hombre es conocer a Dios y hacer su voluntad, el resto ya. Entonces, nos hace falta valorar como precioso lo de Dios. Amén.
Yo quería hacer el experimento, pero no se pudo. Haber traído aquí un tarro de aceite, así fuera aceite Johnson, y echarlo en las manos de cada uno. A ver cuánto dura ese aceite en las manos de cada uno. O agua. Se coja un poco de agua y tengan en sus manos un rato. A ver si le va a durar ahí. Se va a ir por entre los dedos, ¿no? Se va a ir por entre las manos. Dios no puede tomar lo precioso y darnos a nosotros sabiendo que hay fisuras. Amén. Y yo quiero decirles de todo corazón, Dios tiene cosas muy lindas, pero no nos las puede dar hasta que no estemos preparados. Amén. A eso viene esta palabra de hoy. Y a eso viene Dios con estos tiempos nuevos, un año nuevo para traer cosas nuevas para nosotros. Amén. Porque hay mucho que hacer. La palabra de Dios dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Amén. Quiero acabar con que busquemos en Juan capítulo 3, versículo 5. Porque muchos diremos, bueno, sí, Señor, realmente necesitamos ser renovados, tener un nuevo corazón. Y la Biblia dice que el rey David le pedía al Señor un nuevo corazón. Imagínate un hombre que amaba a Dios y que fluía en la presencia de Dios y que tenía un corazón conforme al de Dios. Necesitaba un corazón nuevo para amar a Dios. Amén. Juan 3, capítulo 5, versículo 5. La famosa historia del nuevo nacimiento, ¿no? Por eso hablábamos de que en la presencia de Dios, Dios nos transforma, nos santifica. Amén. Dice aquí, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo quiere usted un corazón que atesore lo de Dios? Es necesario nacer de nuevo. ¿Amén? Dice aquí que del agua y del Espíritu. ¿Qué no tenían los fariseos? Arrepentimiento. No nacieron del agua. Los discípulos de Juan nacieron de ese arrepentimiento, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Juan a los discípulos de él? Uy, ahí viene el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces no podemos quedarnos en lo viejo, es necesario nacer de nuevo. Tener un corazón nuevo para que lo que Dios va a traer en nosotros lo vamos a retener. Entonces volvemos al asunto del odre roto. Dios nos llama a nosotros para que traigamos vino, aceite a las personas. Pero si nuestro corazón está roto, todo lo que Dios derrama aquí cada 8 días se va a ir regando por el camino. Y es tan verídico el asunto que a veces salimos de la iglesia y por ahí a las 2 horas nos preguntan: ¿y de qué se trató la predicación? Ay, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no retenemos ni siquiera en un día lo que Dios nos dio, porque hay fisuras. Amén. Y miren que eso es un buen ejercicio. Mi mamita me decía: es que yo leo la Biblia y a mí no se me queda nada. Pues claro, ella está empezando y me parece muy lindo eso. Y yo estoy seguro que Dios va a hacer en ella cosas maravillosas si sigue así. Pero eso es un buen ejercicio. Acuérdese usted de todo lo que Dios ha hablado. Y uno dice: no, es que yo tengo mala memoria. No, lo de Dios queda ahí. Si usted tiene un corazón para Dios, lo de Dios queda ahí. Si usted tiene un odre que retiene las cosas de Dios, va a haber unción en usted. Y en usted alrededor de usted van a pasar situaciones donde ameriten que las cosas de Dios salgan a flote. Uy, un accidente, venga y oramos por esa persona. Uy, está a punto de morirse, venga que yo quiero predicarle a usted, el Señor quiere reconciliarse con usted. ¿Qué pasaba con los hombres de Dios? Eliseo salía allá y se le cayó el hacha, le botó un palo al fondo del agua y sacó el hacha. Cosas así, de hombres que te retenían la unción de Dios. No es necesario para un mundo en el que estamos, hombres llenos de la presencia de Dios. Urgente los necesitamos. Amén. Ver que los niños se gozan en cosas que los separa de Dios. No, mi hijo, venga, Dios lo ama a usted. Cristo dio su vida por usted.
Cristo quiere que usted haga esto y que no haga esto que el mundo le enseña, que sus papás le enseñan. Necesitamos ser renovados. Lo que Dios trae es algo muy precioso, muy bello, como para que lo dejemos desperdiciar. Amén. Esa es la palabra que Dios traía para hoy. Hay gente que está buscando, y miren que eso lo permite Dios, hay gente que necesita la intervención así de Dios, rápida, porque nuestro corazón lo necesita. Hay una palabra que dice que la creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero dice Pablo, y nosotros en nuestro interior también gemimos por la redención. Nuestro interior necesita la redención, la intervención de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces no podemos darle más larga a estas cosas. Tenemos que permitir que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Amén. Y darnos cuenta que eso que Dios quiere introducir en nuestro corazón es vital. Amén. Lo que Dios deposita en usted es vital. Vuelvo al ejemplo de ahorita, o hagamos nosotros una reflexión acá. Si usted tuviera un viñedo y su economía depende de ese vino que usted va a vender, que ese mundo de los vinos es bien bacano, bien fascinante. Usted se mete en el cuento y se da cuenta que lo que Dios hace, y de hecho, una de las economías más importantes del pueblo de Israel eran los viñedos, los olivares, las higueras. La Biblia no habla de todo esto a toda hora. El Señor habla a toda hora de los viñedos, de la vid, del olivo, del producto del olivo. ¿No era importante el aceite? Y usted se pone a mirar los usos que le dan al aceite, y le daban el aceite en ese tiempo, eran importantísimos para ungir, para cocinar, para sanar las heridas. Y me parece lindísima la historia donde el Señor Jesús habla de los sacerdotes que vieron a un hombre herido que lo habían robado y pasaron derecho. Pero hubo un buen samaritano que llevaba en su bota. ¿Qué llevaba el tipo en su odre? Vino y aceite. Y ese samaritano, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero seguramente él man amaba a Dios en su corazón, llevó lo que tenía que llevar un hijo de Dios en un odre que estaba bueno. Imagínense donde ese odre estuviera roto. No, toca curar a ese hombre aquí. No, se me regó el vino y el aceite. Era vital para ellos. Nosotros ahorita cogemos una carretera y llegamos donde tengamos que llegar. Pero en ese tiempo, ¿qué tenía el tipo? ¿Caballos? ¿Asnos? ¿Camellos? Caminando por el desierto de una ciudad a la otra. Tenía celular para llamarlo y se me acabó el agua. Mándeme 3 jarras de agua para acá porque se me rompió el odre y se me acabó el líquido y me puedo deshidratar en el desierto. Era vital para ellos cargar una cosa de esas con agua o con vino. Es vital para nosotros dejarnos restaurar por Dios, para que lo que de Dios quede depositado aquí. ¿No se han presentado situaciones en la vida suya donde viene el enemigo y lo bombardea? Usted no tiene plata, usted no tiene casa, usted no tiene trabajo, usted no tiene quien lo quiera, no tiene gato, no tiene perro, no tiene nada. ¿Y qué es lo que lo hace mantener a uno? Tengo un Dios que me dijo que iba a hacer esto y esto y esto conmigo, yo le creo. Y yo sé que Dios va a hacer algo. Amén. Por eso es necesario que su odre sea renovado, para que una palabra que Dios haya mandado a su corazón, una semilla que Dios haya mandado a su corazón, le dé vida en momentos así. ¿Ven? Venga el diablo a pisotearlo y usted diga, no, venga, no, aquí hay una palabra que dice que Dios me ama, que Cristo entregó su vida por mí, y que si Dios entregó a su Hijo por mí, ¿cómo no me va a poner todas las cosas? Dice la palabra de Dios. Amén. Entonces yo le invito a que oremos, a que atesoremos esto en el corazón. Amén. No sé cuánto me pasé. No, apenas estamos bien de tiempo, vean. Y que se levante usted y le pida a Dios un corazón nuevo para que usted lo pueda amar. Amén. Corazón renovado para que todo lo que Dios
pone en usted perdure, para que todo lo que Dios ponga en usted llegue a ese proceso de fermentación y llegue a dar un fruto bueno, un vino bueno, que el Señor diga, uy sí, este es, ahora sí, el hombre cambió. Es hora de ver manifestado lo de Dios en nosotros, amén. Les quiero pedir que nos pongamos de pie un segundito, ¿vale? Bueno, Señor precioso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque, amado Señor, hablamos tus palabras, Señor amado, no las nuestras, Dios. Hablamos tus palabras, Señor amado, que nos edifican, Señor amado, que nos sanan, Dios Santo, tus palabras que nos dan vida, Señor amado. La palabra dice, Señor amado, ahí que hubo un hombre que necesitaba un milagro tuyo para un siervo, Señor, y él decía, una palabra tuya bastará para sanarlo, Señor. Y una palabra tuya, cómo nos restaura, Señor, cómo nos salva, Señor amado. Una palabra tuya, cómo llega en el momento preciso, papá. Señor, y toca nuestro corazón, toca nuestra vida, Señor bendito. Y despeja los pensamientos malos que el enemigo trae, Señor. Y nos da aliento, Señor bendito. Bien dice tu palabra que ellas son espíritu y son vida, Señor amado. Y por ahí en los proverbios dice, Señor, que las palabras de un pastor en una congregación son como clavos hincados, Señor. Pero no son nuestras palabras, sino las tuyas, papá, que nos quieren bendecir, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y hoy la hemos confesado y la recibimos en nuestros corazones, Señor amado. Esa transformación que necesitamos, Señor. Y la respuesta también, Señor, de por qué muchas cosas no llegan, Señor. Tú nos dices que tenemos que ser renovados, Señor amado, restaurados, Dios. Que lo precioso tuyo no lo podemos dejar perder ni desperdiciar, Señor amado. Hoy te pido, papá, y me uno en oración a mis hermanos, Señor, a pedirte que nos des un nuevo corazón, Señor. Un corazón que te ame, papá. Un corazón que valore tu presencia, Señor. Un corazón que valore tus juicios, Señor. Tu palabra dice que el rey David, Señor, se deleitaba en tus juicios, Señor amado. Se deleitaba en tus mandamientos, pero eso es proféticamente en lo que pensabas tú, Señor Jesús. Te deleitabas en hacer justicia, Señor, porque tu justicia trajo un fruto para nuestra vida abundante, papá. Un fruto de gozo, Señor amado. Y no nos gozamos como los que les gusta beber vino, Señor, porque tú nos has dado la autoridad de embriagarnos, pero del Espíritu Santo, Señor. Yo te quiero pedir esto en este día, Señor amado, que nos embriagues con tu presencia, Espíritu de Dios. Que podamos cantar cánticos, salmos, himnos, Señor amado, de alabanza, de gloria, Señor. Llénanos de tu presencia, Espíritu de Dios, y trae una muestra de ese vino tuyo, Señor amado, así como el vino de las bodas de Canaán, Señor, que muchos decían que el primer vino era el mejor, Señor, pero el mejor fue el tuyo, Señor amado, el mejor fue el tuyo, Señor amado. Trae ese vino sobre nosotros, papá, y danos una degustación, Señor amado, de lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor amado. Un embriagamiento, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor amado. Una transformación, Señor amado. Una unión contigo, Señor amado, profunda, Señor bendito. Así como esos odres, Señor amado, cogían el sabor del vino, Señor. Queremos, Señor amado, coger la unción tuya, Señor. El perfume tuyo, Señor amado. La forma tuya, Señor amado, que lo que tú hagas en nosotros nos dé una forma buena, Señor bendito, una forma agradable, Señor amado, una forma que te guste a ti, Señor bendito, que tú te manifiestes, Señor amado, a través de cada uno de nosotros, Señor, en gloria, en palabra, en consejo, Señor amado, en bendición, en oración, Señor amado, que puedas usarnos, Señor, para deleitarte, papá, para bendecir tu nombre, Señor amado, para hacer de bendición, Señor. Restaura los corazones, papá, restaura las vidas, Señor amado. El depósito que hay dentro de nosotros, Señor amado, sea renovado.
para que venga lo tuyo, papá, tu gloria, Señor amado, y podamos ser uno contigo, Señor amado, uno contigo, papá, preguntarte, Señor, y que tú nos respondas, Señor amado, preguntarte por dónde debemos andar, con quién debemos andar, cómo debemos juzgar, Señor amado, que sea el Espíritu Santo, Señor amado, impregnándonos a nosotros, Señor amado, impregnándonos, Señor, trayendo lo celestial, Señor amado, trayendo tus pensamientos, porque eso también lo dice la palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, el tener la mente de Cristo a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu iglesia, papá, a los que tienen hambre y sed de justicia, Señor amado, bendícelos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado, sean todos tocados, Señor, impermeados por ese vino tuyo, Señor. Que tomemos, Señor amado, tu sazón, Señor bendito. Que tomemos, Señor amado, tu sabor, Señor Jesús. Te pedimos esto, Señor amado. Yo te pido que tu palabra quede, Señor amado, grabada en los corazones, Señor. Que este sea el nuevo comienzo que tú deseas de tu iglesia, Señor, de tus hijos, Señor bendito. Haz tus marcas en nosotros, Señor amado. Pon tus marcas, Señor bendito. Pon, Señor amado, lo que tú tienes en tu pensamiento, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. Que podamos gozarnos, Señor. Que podamos ver con nuestros ojos tus promesas alcanzándonos, Señor amado. Que podamos ser transformados, Señor amado, y ser llenos, Señor amado, de ti, Señor precioso. Ser útiles para ti, papá. Las vasijas, Señor amado, las vasijas de barro llenas del tesoro tuyo, Señor amado, de tu presencia, Dios, de tus palabras, Señor amado, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ministres, Señor amado, a cada uno, Señor amado, que ministres a cada uno. A eso vinimos, Señor, a eso nos has traído, Señor amado, a recibir de ti, papá, a darte, Señor, la gloria de vida y el honor debido, pero también a recibir de ti, Señor, a escuchar tus palabras, Señor. Hoy te bendecimos, Señor amado, y te damos gloria, Señor, te damos gracias, Señor. Qué bello es todo eso que tú hablas, Señor amado, todo lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor bendito. Ensancha, Señor amado, nuestro interior para que habites en nosotros, Señor bendito. Ensancha, Señor amado, nuestras tiendas, Señor amado, nuestras cortinas sean, Señor, ensanchadas por tu presencia, Espíritu de Dios. Pon tu marca, papá, y cuando nosotros hablemos, que hablemos de lo tuyo, Señor, de lo que tú eres, papá, de lo bello que eres, Señor amado, de lo misericordioso, Señor, de lo bondadoso, papá. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Trae el gozo de la salvación, Señor amado. Trae la sanidad, Señor. Cada herida del corazón, Señor, que sea suavizada con aceite y vino, Señor precioso. Y vendada, Señor. Esto es lo que tú quieres hacer en nosotros, papá. Enséñanos a disponernos para ti, papá, como esos odres, Señor amado, nuevos, para que lo nuevo venga, papá. Los odres nuevos para que lo nuevo venga, Señor. Y que, Señor, nos alegremos en lo que tú haces, Señor amado, en nosotros. Cada día, Señor, cada mañana, Señor precioso. Te bendecimos, papá. Y el altar, Señor amado, que nosotros levantamos es para ti, papá. El altar, Señor amado, que es nuestro corazón, lo disponemos para que tú vengas sobre él, Señor bendito, y te glorifiques en nosotros, Señor amado. Te damos gracias, Señor precioso, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Señor poderoso. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. No sé si hay algún anuncio, algún motivo de oración, algún cumpleañero. Sí, creo que Isaac, ¿no? Sí. Pero bueno, la torta, porque esos cumpleaños sin torta no me gustan a mí. Soy víctima de ausencia de torta en mi cumpleaños. Así se han hecho con ramitos. Yo voy a hablar con usted, pero no vaya a llorar, ¿no? Bueno, orden allá, muchachos, por favor, que vamos a acabar. Bueno, Señor bendito, te damos gracias, Dios, por la vida de Isaac, Señor bendito. Este nombre muy bonito, Dios. Bendecimos a tu hijito, Señor amado, te damos gracias, Dios. Te pedimos que lo toques, Señor amado, y que traigas, Señor amado, bendición sobre él. Que traigas paz, Señor amado, en ese corazón, papá, y que él pueda deleitarse en las predicaciones, en la alabanza, en la escuela dominical, Señor, y que lo tuyo se vea reflejado en la vida de Isaac, Señor amado. Traes bendición a la vida de mi hermano y a la vida de nosotros, Señor amado, ver
un niño más para ti, Señor amado, una promesa más para ti, Señor. Hoy lo bendecimos, Señor amado, y te pedimos que te manifiestes a través de su vida, Señor amado, y de su familia, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, amado Señor, oramos, Dios Santo, dándote gracias, Señor, y honrando tu nombre con los diezmos, Señor amado, con las ofrendas, papá. Yo te pido que pongas en el corazón de toda tu iglesia ser agradecido, Señor, tener el reconocimiento, Señor, de tu sacerdocio, Señor amado, de tu sacrificio, Señor bendito, y que podamos honrar a través de los diezmos y las ofrendas, papá, y que bendiga, Señor amado, esos corazones que reconocen, Señor amado, tu señorío, Señor amado. La palabra dice que tú le permites a la iglesia, Señor, probarte en estas cosas, Señor. Dice que tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendición abundante, Señor amado. Yo te pido que bendigas a todo corazón agradecido contigo, Señor, y que te honra, precioso Dios. Oramos también, Señor amado, para que tú traigas trabajo, Señor amado, que traigas provisión, Señor amado, económica, Señor amado, unos trabajos, Señor amado, que nos permitan dedicarte tiempo a ti, Dios. Y también, Señor amado, tener un buen salario, Señor bendito. Tú tienes cosas buenas para los que creen en ti, Señor. Hoy te pido, Señor, bendícenos, Señor amado, que no falte ninguna cosa en nuestras casas, Señor. Que no falte, Señor amado, para las cosas que necesitamos pagar, recibos, Señor amado, educación, vestuario, Señor. Que la gente pueda ver cómo nos bendices tú, Señor amado, y quieran estar contigo, Señor. También oramos, Señor, y atamos toda retaliación, Señor, toda venganza, Dios. Toda furia de las tinieblas, Señor. Toda trampa del enemigo, Señor amado, toda tentación, Señor. En el nombre de Jesús las atamos y las echamos al abismo, Señor. Y yo te pido que desates alegría en tu pueblo, papá. Alegría, gozo, Señor amado, de venir a servirte, Señor. De venir a bendecir tu nombre y a ser bendecidos por ti, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanos también, que nos van a ver próximamente. Esperamos vernos otro domingo, amén. Yo espero que esta palabra que Dios ha traído sea de bendición para las vidas de cada uno de ustedes y que se vean los cambios. No podemos seguir recibiendo de Dios y seguir siendo los mismos. Necesitamos, y Dios quiere que tengamos cambios en nuestras vidas, amén. Dios los bendiga a todos.